Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Fe en Dios al Extremo. Ven Espíritu Santo, aleluya, eres Pascua, eres amor, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, ven Espíritu Santo, aleluya, eres Pascua, eres amor, aleluya, 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 ven Espíritu Santo. Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a pedirle al Espíritu Santo hoy en este inicio del tiempo ordinario que gracias al Papa Francisco lo estamos comenzando con la conmemoración de la memoria de María como Madre de la Iglesia. Ya tenemos muchas advocaciones en las letanías, Madre, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, y ahora también tenemos la advocación de María, Madre de la Iglesia. Obviamente no nació de un momento a otro esta vocación, y hoy quiero que nos adentremos en el sentido teológico, bíblico y también histórico acerca de este tema. Vamos entonces a leer lo que nos propone la liturgia para la lectura del Evangelio del día de mañana, y vamos a ir explicando poco a poco cómo se introduce esta advocación dentro de la liturgia, cómo se saca de las Sagradas Escrituras, y también cómo se va analizando y cómo se va penetrando al transcurrir la historia de nuestra iglesia. Dice así, el Evangelio lo vamos a tomar del capítulo 19, versículo 25 al versículo 30 del Evangelio de Juan. Y dice así: junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo que amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo el discípulo: ahí tienes a tu madre. Y después de aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, como les dije, hoy estamos indagando acerca de la historia y de la advocación que estamos celebrando para el lunes después de Pentecostés, que el Papa Francisco lo ha trasladado así. Antes se hacía en junio, si mal no recuerdo, por decreto del Papa Pablo VI. Todo esto tiene una historia y tiene una fuente bíblica y también teológica que iremos explicando poco a poco. Primero que nada, vámonos con la fuente bíblica. La voy a tomar del Redemptoris Mater, del documento del Papa Juan Pablo II.
que dice lo siguiente. En los Hechos de los Apóstoles, de relieve que María se encontraba en el cenáculo con los hermanos de Jesús. Eso lo afirma Hechos 1:1. Es decir, con sus parientes, como lo ha interpretado la Iglesia en la tradición eclesial. No se trata de una reunión en familia, sino del hecho de que bajo la guía de María, la familia natural de Jesús pasó a formar parte de la familia espiritual de Cristo. Quien cumpla la voluntad de Dios, había dicho Jesús, es su hermana, su hermano y su madre. Eso lo afirma en Marcos capítulo 3, versículo 34, según nos lo dice Juan Pablo II. En esa misma circunstancia, Lucas define explícitamente a María madre de Jesús en Hechos 1:14, como queriendo sugerir que algo de la presencia de su Hijo elevado al cielo permanece en la presencia de la madre. Ella recuerda a los discípulos el rostro de su Hijo y es, con su presencia en medio de la comunidad, el signo de la fidelidad de la Iglesia y de Cristo. El título de madre, en este contexto, anuncia la actitud de diligente cercanía con la que la Virgen seguirá a la vida de la Iglesia. María le abrirá su corazón para manifestarle las maravillas de Dios omnipotente y misericordioso junto con ella. Es María la que está en el cenáculo con los discípulos esperando el Pentecostés. Pero ese Pentecostés no es solamente ella como espera, sino que también ella está guiando a los apóstoles para el próximo en camino que viene adelante. Incluso el Papa Juan Pablo II afirmará más adelante que tanto ella como la Iglesia son madre y maestras que van acompañando a todos los hijos de que son bautizados y que también ayudarán en la misión evangelizadora de Dios. Pero vámonos entonces ahora en un plano ya no bíblico ni teológico, sino observemos un plano histórico. En referencia a lo histórico tenemos primero que nada a San Ambrosio de Milán. De él va a ser razón la Lumen Gentium en el numeral 63. Él afirma que la Madre de Dios es tipo de la Iglesia en orden a la fe, de la caridad y la unión perfecta con Cristo. En el Lumen Gentium 63 va a tomarse esta referencia para afirmar que María es madre de la Iglesia y luego Pablo VI proclamará a ella como madre de la Iglesia. Estas referencias salen por una investigación teológica que hace Hugo Rahner, el hermano de Karl Rahner, hermano menor de Karl Rahner. Él dice, este teólogo alemán del siglo XX, María en su papel de madre dentro de la realidad de la Iglesia, desde allí se genera con gran influencia esta referencia que hace Hugo Rahner para que tanto Pablo VI como Juan Pablo II, Benedicto XVI y también el Papa Francisco logren realzar la vocación de María como madre de la Iglesia. Seguidamente vamos a encontrar que el 21 de noviembre de 1964, al terminar la tercera sesión del Concilio Vaticano II, Pablo VI, durante la celebración de la misa, declaró a María Santísima Madre de la Iglesia, esto es, de todo el pueblo cristiano, de tanto los fieles como los pastores, que llaman Madre Amorosísima, y determinó que en adelante todo el pueblo cristiano, con este nombre gratísimo, honre todavía más a la Madre de Dios. En esta referencia entonces Pablo VI, ya en conclusión con la tercera sesión que se está haciendo para constituir el Concilio Vaticano II, pues se declara a María como madre y protectora de la Iglesia, tanto de nosotros como sacerdotes como de ustedes los fieles cristianos. Es hermoso y sale toda esta reflexión que hace Hugo Rahner de toda la visión de San Ambrosio de Milán. Así va progresando en la historia y se va metiendo ya dentro de la liturgia. Se empiezan a crear, por lo menos ya en los años del 1970, se empiezan a crear las misas votivas, se empiezan a recuperar dentro de la iglesia también algunos documentos que hacían participar a María como madre de la iglesia. Incluso de todos los documentos que se encuentran, se hace casi que un pequeño misal donde se comienza a instruir dentro de la liturgia a María como madre de la iglesia. Dice acá, por ejemplo, que en 1974, para fomentar esta celebración mariana, se hace la recopilación en el Año Santo de la Reconciliación y se consiguen con 3 rituales para la celebración de María como Madre de la Iglesia. También, en 1980, se había incorporado el título de Madre de la Iglesia a las letanías del Rosario y en 1986
se autorizó este mismo título en diversas celebraciones. Ya el 15 de agosto de 1986, solemnidad de la Asunción de la Virgen, la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos autoriza que ya esté en el misal la visión de María como Madre de la Iglesia. Es así como va evolucionando y se va encontrando en esta reflexión y también va entrando también en el misterio, en las letanías del Santo Rosario. Ahora, vamos a hacerlo ya con los papas del siglo XIX y del siglo XX. Tomaremos también algunos papas del siglo XVIII que van a ir fortaleciendo poco a poco a que se desarrolle en el sistema de la liturgia, en el sistema de nuestra devoción, a María como Madre de la Iglesia. Por lo menos tenemos que en la bula de Gloriae Domine del 27 de septiembre de 1748, el Papa Benedicto XIV es el primer Papa que se refiere a María como Madre de la Iglesia, al comentar la presencia de María al pie de la cruz. Él dice: la Iglesia Católica, instruida por el magisterio del Espíritu Santo, siempre ha profesado la máxima devoción filial hacia María, como amadísima Madre, que fue dejada como herencia por la voz de Jesús, su esposo moribundo. Entonces Benedicto XIV va a ser el primero que va a utilizar no el nombre María como Madre de la Iglesia, pero va a ser una referencia bastante interesante, donde va a ver a Jesús como el esposo moribundo y a la vez como el hijo que nos entrega a ella como nuestra madre. Luego tenemos el 30 de marzo de 1830, el Papa Pío VIII, en su corto pontificado, quiso afianzar la confianza de los fieles a la protección de María. Por eso él dice en una bula que porque ella es nuestra madre, madre de piedad, madre de gracia y de misericordia, a quien Cristo, cuando iba a morir en la cruz, nos entregó para que ella rogase por nosotros ante su Hijo. Luego tenemos a León XIII, que cita a San Anselmo de Canterbury. Dice: ¿quién puede concebirse más digno sino vos, oh Virgen Santísima? Sois madre de aquellos que tiene a Jesucristo por hermano. Ella aceptó, pues, dice el Papa, el ministerio de este singular y laborioso oficio y lo desempeñó con magnanimidad, auspiciándose su iniciación en el cenáculo, como lo contábamos en los Hechos de los Apóstoles. Ella ayudó admirablemente a los primeros cristianos por la santidad de su ejemplo, la autoridad de su consejo, la dulzura de su consuelo y la eficacia de sus santas plegarias. Y en efecto, mostrándose pues Madre de la Iglesia y Maestra y Reina de los Apóstoles, a quienes comunicó las divinas sentencias que conservaba en su corazón. Esta misma referencia a la que hace el Papa León XIII de San Anselmo, pues es también muy importante porque prácticamente es como que el enfoque estructural y teologal que le va a dar Juan Pablo II, que fue el que vimos en el enfoque bíblico hace poco. El Papa Pío X en 1914 dice: no es María Madre de Cristo, por tanto, también es Madre nuestra. Benedicto XV, el 29 de junio de 1921, en su encíclica, que hace en la referencia del centenario de la muerte de Santo Domingo de Guzmán, decía: así pues, la Iglesia, por medio principalmente del rosario, siempre ha encontrado en María, a la Madre, la gracia y la misericordia. Cuando el Hijo de Dios asumió en ella la naturaleza humana para liberar con los misterios de su carne al hombre del pecado, además también refulge el modelo de virtud ante toda la comunidad de los elegidos. Entonces, ella aquí pasa a ser un símbolo que representa toda la Iglesia, que se santifica prácticamente en ella porque también sigue la voluntad de su Hijo. Luego, Juan Pablo I, que su pontificado duró muy poquito, dice que en el Congreso Nacional Mariano de Ecuador, el 24 de septiembre de 1978, afirma: María, la Madre de Cristo, Madre de la Iglesia y Madre dulcísima de cada uno de nosotros, sea siempre vuestro modelo, vuestra guía y vuestro camino hacia el hermano mayor y salvador que es Jesús. Ya Juan Pablo I está gozando de la afirmación de Pablo VI en este momento acerca de María como Madre de la Iglesia, y lo hace con toda la tranquilidad del mundo. Juan Pablo II, en la carta encíclica Redemptoris Mater del 25 de marzo de 1987, dice que María no es solo figura de la Iglesia, sino mucho más, pues con materno amor coopera a la generación y educación de los hijos e hijas de la Iglesia.
Eso lo afirma la Redemptoris Mater, que es donde sacamos prácticamente el documento y la afirmación bíblica que vimos al principio. Y también, además del decreto que hizo Pablo VI en el Concilio Vaticano II, él escribe acerca de la Virgen María en la exhortación apostólica Signius Magnus del 13 de mayo de 1967. La primera verdad es esta: María es madre de la Iglesia, no solo porque es madre de Jesucristo y más íntima compañera en la nueva economía de la salvación. Es ella la que forma parte de esta nueva economía de salvación, donde nos guía y como madre y maestra, junto con nuestra madre de la Iglesia, para que vayamos hacia Cristo nuestro Salvador. Benedicto XVI, en el Ángelus del 8 de diciembre, dice: en la Madre de Cristo y Madre nuestra se realizó perfectamente la vocación de ser humano. Y el Papa Francisco, el 11 de febrero del 2018, traslada la fiesta de María como Madre de la Iglesia al domingo después de Pentecostés, para que sintamos su protección y su ayuda. Les invito hoy a que todos oremos y le pidamos a María Santísima, junto con la Iglesia, junto con la comunidad eclesial, que nos ayude a estar muy unidos a la cabeza, a Jesús nuestro Señor. Oh María, Madre de la Iglesia, junto con nuestra Madre también, la Iglesia que dejó Cristo, acompáñanos. Tú, junto con Jesús, nos ayudas a ser siempre fieles al Padre. María, que los hijos que salen del bautismo sientan tu protección, pues tú eres su madre, su compañía y su ayuda. Gracias María por estar siempre ayudándonos. Durante toda la historia nuestra devoción hacia ti ha crecido, nuestro amor ha aumentado. Gracias María por estar con nosotros. Amén. No lo vayan a olvidar. Navega mar adentro con el Señor. Que Dios te bendiga.